Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Es una palabra la cual habla del encuentro con Dios que tuvo el profeta Isaías. El profeta Isaías fue uno de los mayores profetas en la antigüedad, un hombre usado por Dios para hablar la palabra de Dios a un pueblo que en aquella época era un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Y dice que el profeta Isaías, como todo profeta, estaba en lugares de privilegio. ¿Por qué? Porque él estaba junto con el rey Uzías, era amigo del rey Uzías. Amén. Todo profeta siempre en la antigüedad tenía comunión con los reyes. ¿Por qué? Porque lo asesoraba espiritualmente. Porque el profeta veía cosas y venía revelación de Dios a su vida, venía palabra de Dios, y él le decía a los reyes no solamente las cosas buenas, sino que también cuando le tenían que llamar la atención también lo hacía. Pero dice que había una gran amistad entre el rey Uzías y el profeta Isaías. Y era como que había de esa amistad como que una dependencia del profeta para con el rey Uzías. Amén. También nosotros muchas veces, al igual que el profeta Isaías, tenemos ciertas amistades o por ahí tenemos relaciones sociales en las cuales por ahí hasta nos volvemos dependientes de cierta persona que tiene un alto poder. Aquel rey era la máxima autoridad, el máximo poder. Esto garantizaba que Isaías viviera bien. Amén. Y estuviera bien también en la parte financiera. Esto garantizaba comodidad para el rey y comodidad para el profeta. Amén. Muchas veces nosotros también, al igual que el profeta Isaías, estamos cómodos. ¿Por qué? Porque nos va bien en el trabajo, porque nos va bien con la familia, porque las cosas nos van bien. Y lamentablemente cuando nosotros empezamos a ver que las cosas nos van bien, de a poquito nos vamos alejando de la comunión con Dios. Amén. Porque lamentablemente el hombre y la mujer buscan a Dios no cuando todo le va bien, sino cuando están en las peores condiciones. Porque ahí se da cuenta que el único que puede cambiar la circunstancia es Dios. El profeta Isaías estaba, más allá que estaba rodeado de un pueblo rebelde, de un pueblo desobediente, él estaba bien. Él vivía bien. Amén. Él tenía amistad con el rey Uzías. Entonces esto nos lleva a ver que era como que él se había
como que esperanzado, no tanto en Dios, su vida, sino en este hombre Uzías. Amén. Muchas veces también nosotros, como sabemos que cierta persona nos va a ayudar, como sabemos que cierta persona nos va a dar una mano, o tal vez en el trabajo que estamos, o las relaciones que tenemos, sabemos que las puertas vamos a golpear nos van a ayudar, pero ¿sabe qué? Muchas veces eso nos lleva a alejarnos de Dios porque empezamos a confiar más en el hombre que en Dios. Y nosotros tenemos que confiar más en Dios que en el hombre. Amén. Y el profeta Isaías, sin darse cuenta, como muchas veces a nosotros nos pasa sin darnos cuenta, empezó a alejarse de la relación con Dios. Entonces Dios tuvo que traer un momento difícil a la vida del profeta Isaías. Dice que muere este rey Uzías. Amén. Y aunque el profeta era un hombre de Dios, a él le faltaba tener una experiencia fuerte con Dios, tener una experiencia sobrenatural con Dios, a lo que nosotros le llamamos un encuentro con Dios. Amén. Muchas veces nosotros creemos en Dios, servimos a Dios, alabamos a Dios, congregamos en la iglesia, amén, hasta trabajamos en la obra de Dios, pero muchas veces no hemos tenido un encuentro con Dios, y el encuentro con Dios solamente pasa en la parte sobrenatural. Amén. Que tenemos que tener deseo de conocer y saber quién es Dios, y tenemos que buscar de su presencia. Pero si no buscamos de su presencia, a veces dependemos más de otras cosas que de Dios. Entonces, cuando Dios tiene un llamado para nuestra vida y tiene un propósito para con nuestra vida, permite situaciones difíciles como la que le tocó vivir al profeta Isaías. Dice que cuando murió el rey Uzías, es como que el profeta despertó del sueño en que estaba, y ahí recién dice, vi yo al Señor. Antes, cuando el rey estaba vivo, él no había visto al Señor. Cuando el rey muere, ahí recién él tiene un encuentro con Dios. Amén. O sea que Dios, ¿qué hizo? Tuvo que permitir esta situación donde este rey muere, y en el rey morían muchas esperanzas de Isaías. Moría también bendiciones para Isaías. Moría también comodidad que tenía Isaías, porque al morir un rey se iba a levantar otro rey. Amén. Él tenía una amistad, una relación. Esto también habla de que él quería mucho a este rey. Esto habla de que cuando el rey muere, no solamente muere una esperanza en Isaías, muere la dependencia, sino que también él se pone triste y se pone angustiado, lo cual lo lleva a buscar del Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros, yo quiero que sepa, mi querido hermano, mi querida hermana, que cuando nosotros estamos cómodos, estamos tranquilos, y cuando no estamos creciendo en la relación con Dios, lamentablemente, si tenemos un llamado de Dios, si fuimos elegidos por parte de Dios para servirle, porque un profeta no era cualquier persona, era un hombre elegido por Dios, un hombre llamado por Dios, un hombre usado por Dios. Cuando él hablaba, hablaba a Dios a través del profeta. Si nosotros somos verdaderos siervos, verdaderas siervas de Dios, llamados con un propósito de Dios para con nuestra vida, y nos estamos alejando de la relación con Dios, estamos en una situación cómoda, Dios muchas veces permite situaciones que no nos gustan. Dios permite muchas veces situaciones en las cuales todo aquello en lo cual teníamos nuestra esperanza se muera. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos que solamente tenemos que depender de Dios. Amén. Que solamente tenemos que poner nuestra fe, nuestra mirada, nuestra esperanza en Dios. Este es un tiempo, mi amado amigo, amiga, hermano y hermana, que si tú tenías tu mirada y tu confianza puesta en otra cosa, este es un tiempo que va a venir, un tiempo que no te va a gustar. Amén. Pero no es para tu mal, sino para tu bien. Es para que tú crezcas en la relación para con Dios. Es para que busques más de Dios. Es para que también te arrepientas en la presencia de Dios. Y si tenés que pedirle perdón, le pidas perdón y comences de nuevo en el camino del Señor. Dale un aplauso a este Dios maravilloso en esta noche, que nos habla porque Él conoce nuestra situación y Él quiere bendecirnos. Pero no quiere que dependamos de un hombre. Dios quiere que dependamos de Él. Amén.
Entonces este varón, Isaías, cuando muere el rey, esto produce un impacto en su vida y él corre a la presencia del Señor. Entonces, cuando él corre a la presencia del Señor, el Señor dice, si me buscas, me vas a encontrar. Amén. Ahí él se encuentra con el Señor y de repente tiene una visión, hermano. Amén. Y dice que él ve al Señor sentado en su trono en lo alto y sublime. Y dice que la falda de la vestidura del Señor cubrían y llenaban el templo. Y dice que había ángeles, serafines. Amén. Y dice que, fíjese que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y dice que estos serafines daban voces y decían, Santo, 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 amén, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué? Esto habla, mi hermano, que Dios es no solamente el más poderoso y que está en lo más alto, y que gobierna y que reina, sino que también Él es santo. Amén. Y la palabra del Señor nos llama a buscar santificarnos delante del Señor. Santificarte delante del Señor significa apartarte de lo malo, apartarte de lo que no te conviene, apartarte de lo que no te sirve, apartarte de lo que te aleja del Señor. Amén. Cuando los serafines, empezaron a decir Santo, Santo, dice que eso lo llevó a reflexionar a Isaías y a darse cuenta que el Dios al cual él servía, al cual él adoraba, era mayor que aquel rey que había muerto y que era un Dios que tiene todo poder, que tiene toda autoridad y que es un Dios que busca que seamos apartado, porque la palabra santo significa apartado. Dios quiere que nos apartemos del mundo, que nos apartemos de la inmundicia, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de los vicios y que nos acerquemos hacia Dios, porque Él dice que a su pueblo quiere que sea un pueblo santo, o sea, un pueblo apartado de los demás, que marque una diferencia y que realmente esté en comunión con Él. Amén. Isaías, al hacerse amigo de este rey, a tener todo servido, había perdido la comunión con Dios, entonces había dejado de tener la amistad con Dios. Esto habla de que muchas veces decimos que Dios es nuestro amigo, pero lamentablemente nosotros como amigos lo abandonamos, lo dejamos solo. Amén. Y allí cuando Isaías pudo ver la gloria de Dios, pudo ver a Dios como que si fuera cara a cara y escuchó lo que los serafines decían. ¿Qué significa esto? Los serafines estaban adorando a Dios, estaban exaltando a Dios y estaban diciendo Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí dice que los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. ¿Qué significa? Que se llenó de la presencia del Señor. Y ahí dice que en ese momento Isaías reflexionó, Isaías se despertó, a Isaías se le abrieron los ojos espirituales y se dio cuenta que lamentablemente se estaba contaminando como el pueblo que lo rodeaba sin darse cuenta. Y dice la palabra de Dios que ahí cayó de rodillas y pegó un grito, hermano. Y se quebrantó en la presencia del Señor y dijo, ¡ay de mí! Porque él pensó que iba a morir, hermano, porque la Biblia dice que ningún hombre va a ver a Dios y va a vivir, porque como Dios es santo y nosotros somos pecadores, por eso no podemos ver a Dios, porque si vemos a Dios, nos morimos. Amén. Entonces, cuando Isaías se dio cuenta que estaba viendo a Dios cara a cara, que estaba en la presencia de la autoridad máxima, dice que pensó que se iba a morir y reconoció su condición. Amén. Hasta ese momento él no veía su condición. Pero es así, mi hermano, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, cuando nosotros empezamos a meternos en la presencia de Dios, lo que nos va a hacer entender la presencia de Dios es una cosa, que tenemos que depender de Él, pero también que nosotros
Tenemos que valorar el amor y la misericordia que Dios nos tiene, hermanos, porque muchas veces estamos como Isaías, estamos espiritualmente mal. Amén. Estamos en pecado, estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, estamos hablando cosas que a Dios no le agradan, estamos mirando cosas que a Dios no le agradan, nos estamos juntando con gente que a Dios no le agrada. Amén. Estamos participando de cosas que a Dios no le agradan. Amén. Fíjese, un profeta, un hombre ungido, usado por Dios, que dice: ay de mí que voy a morir, porque soy un hombre inmundo de labios. Se dio cuenta que malas palabras, hermano. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos nuestra boca, porque muchas veces no podemos andar bendiciendo y maldiciendo. Amén. O diciendo que hablamos la palabra de Dios y andar diciendo malas palabras. Amén. Así, eso habla el profeta Isaías. Él se dio cuenta que aunque la boca de él era usada para Dios, también era un hombre que a veces era inmundo de labio, hablaba cosas que no correspondían, decía palabras que no correspondían. Se dio cuenta su condición pecaminosa. Amén. Y dice: y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Y así, cuando estaba quebrantado en la presencia del Señor, porque así fue quebrantado el profeta Isaías, amén, y le fue revelada una realidad, que necesitaba arrepentirse una vez más, que necesitaba dar un giro a su vida, necesitaba tener un cambio. Dice que voló uno de los serafines y tomó, dice, un carbón encendido con una tenaza del altar, y dice que tocó en la boca de Isaías, y he aquí, le dijo: esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Qué tremendo. Solamente cuando Isaías se arrepintió, esto habla de que Dios tuvo misericordia de Isaías, y que al tener un encuentro con Dios, Isaías, ese toque de ese carbón encendido significa el perdón de Dios y la transformación de Dios para con Isaías. Amén. Porque él luego ya no habló más palabra inmunda, tuvo un cambio, hubo un antes y un después en la vida del profeta Isaías. Después de esta experiencia, él se dio cuenta que tenía que volver a empezar de nuevo. Amén. Y dice que ahí escuchó la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Amén. Porque es como que el Señor decía: yo no quiero obligarte, Isaías, a que tú hagas mi voluntad y vaya y predique mi palabra. Amén. Sino que de tu voluntad tiene que salir. Porque jamás Dios obliga a nadie a nada. Y Dios necesitaba una persona que hable a ese pueblo rebelde. Dios necesitaba una persona que predique la palabra de Dios, y nadie quería saber nada, nadie se animaba, no solamente porque era un pueblo rebelde, era un pueblo que se había alejado de Dios, sino que también que no querían abandonar la mala vida, no querían abandonar las cosas que a Dios no le agradan. Y Dios hoy en día, al igual que en aquel entonces, está buscando hombres y mujeres, amén, que tomen una decisión y que de su propia voluntad digan: Señor, te quiero servir. Señor, yo quiero trabajar para tu obra. Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a predicar, yo voy a salvar las almas, yo voy a hacer tu voluntad. Amén. Y cuando Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí, él aceptó el desafío. Amén. Esto significa que Isaías aceptó el desafío, y de su propia voluntad él dijo: Señor, no busques a otro, aquí estoy yo. Tú me llamaste a mí, yo voy a hacer las cosas bien, yo voy a hacer tu voluntad. Yo a partir de hoy jamás me voy a alejar de ti, jamás te voy a dejar para el segundo lugar, tú vas a ocupar el primer lugar en mi vida. Hubo un arrepentimiento genuino de parte de Isaías. Cuando no hay un arrepentimiento genuino de parte de nosotros, tiene que haber un cambio de actitud. Y el cambio de actitud se ve reflejado en nuestras acciones, en nuestros hechos. Amén. Si era irresponsable, empiezo a ser responsable. Amén. Si no hacía nada para Dios, empiezo a hacer cosas para Dios. Amén. Esto significa que tengo que, en esta noche, seguramente, al igual que Isaías, Dios nos está hablando a nosotros.
Y al igual que a Isaías, Dios permite a través de su palabra, que nosotros reflexionemos y digamos, bueno, Señor, tal vez estaba como Isaías confiando en fulano, en mengano, insultando, confiando en mi fuerza, confiando. No, tengo que confiar en ti, Señor. Pero también Dios nos permite que veamos y digamos, Señor, reconozco que tengo que cambiar, reconozco que tengo que empezar de nuevo, reconozco que tengo que hacer las cosas bien. Amén. Porque tú me has llamado y tú me has elegido y tú quieres usar mi vida. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida, pero muchas veces estamos en condiciones que Dios no nos puede usar. Entonces tenemos que buscar el perdón de Dios en primer lugar y que el Señor nos limpie. Amén. Y empezar a tomar, a tratar de empezar a demostrar ese cambio. Amén. Vuelvo a repetir, cada cual sabe en lo que tiene que empezar a cambiar. Y Dios en esta noche lo dice, empezá a cambiar, empezá a mejorar, empezá a hacer mi voluntad. Entonces Dios ahí te va a empezar a usar. Amén. Porque Dios quiere usarte no en cualquier condición, sino que tú estés en buenas condiciones. Porque es así, hermano, una herramienta que no está en condiciones no deja de ser herramienta, es herramienta, pero aquel que trabaja y necesita esa herramienta, si no está en condiciones no la puede usar. Amén. Yo tengo que hacer una mezcla y tengo una máquina de hacer mezcla, pero resulta que hay un cable que le falta y no me va a andar. Lo mismo somos nosotros. Amén. Lo mismo si necesito clavar un clavo y tengo un martillo, pero tengo el palo nomás, le falta la cabeza, lo mismo. A veces estamos así, estamos incompletos. Esto habla de que estamos en falta para con Dios. No estamos bien. Y Dios no puede, o sea, a veces Dios es misericordioso, todo lo que quieran, pero no es así tampoco. Dios quiere usarnos que estemos cuando estemos bien. Amén. Entonces tenemos que ponernos bien en las manos de Dios, en las cosas de Dios, para que Él nos pueda usar. Entonces cuando nosotros abramos nuestra boca, cuando nosotros ministremos, cuando nosotros hagamos algo, Dios se va a glorificar. Amén. La gente se va a dar cuenta de que Dios está con nosotros. Amén. Pero tenemos que pasar por el proceso muchas veces que le tocó pasar al profeta Isaías. Amén. Muchas veces Dios tiene que sacudir nuestras vidas, tiene que permitirnos una situación que nos golpee para que nosotros nos despertemos y nos demos cuenta de que Dios es Dios. Amén. Y que Dios no falla. Entonces tampoco quiere que nosotros le fallemos. Amén. Pero si le hemos fallado también es bueno, es misericordioso y nos da la oportunidad de volver a empezar. Amén. Pero tampoco no nos abusemos de Dios. Amén. Porque tampoco tenemos que abusarnos de Dios, porque hay gente que se abusa de Dios, hermano. Amén. Y de Dios no hay que abusarse. Dios es bueno, pero Él es sabio. Amén. Entonces, mi hermano, jamás vamos a poder con Dios de ninguna manera. Esta es la noche donde Dios nos está llamando a un cambio, nos está llamando a un compromiso. Nos está hablando que somos sus elegidos, somos sus siervos, sus siervas, pero tenemos que estar en la mejor condición para que Él nos pueda usar. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor le use? Amén. Yo quiero que el Señor me use. ¿Tú quieres que el Señor te use? Bueno, esta es la noche que como Isaías vos podés hacer. Amén. Ponete de pie en esta noche y vamos a buscar del Señor. Amén. Si es necesario que te humille delante del Señor, hacelo. Amén. Ante el Señor, no ante mí. Porque el Señor sabe tu condición, sabe de tu vida. Él te conoce. Yo tal vez no te conozco, pero el Señor sí. Y esta es la noche donde el Señor te dice, mira, yo necesito gente que trabaje para mí, necesito gente que me sirva, pero con un corazón sincero, con un corazón dispuesto. Yo necesito hombres y mujeres que verdaderamente se comprometan conmigo. Amén. El Señor dice, ¿quién irá a buscar a esos perdidos? Esas personas que están perdidas. Tú tienes la palabra, tú tienes la verdad. Yo te he dado dones, te he dado talento, te he dado gracia, te he dado sabiduría. ¿Y qué estás haciendo con lo que yo te he dado? Dice el Señor en esta noche. Es hora de que te arrepientas, de que te humilles y de que vuelvas a empezar. Comienza a buscar más del Señor. Comienza a disponer más de tiempo para el Señor. Amén.
¿Hace cuánto que no ora? ¿Hace cuánto que no ayuna? ¿Hace cuánto que no lees la palabra? ¿Hace cuánto que no le alabas, que no le adoras? ¿Hace cuánto que no sales a llevar la palabra a los perdidos? Dice el Señor que Él quiere que los talentos, los dones, la gracia, la capacidad, el potencial que nos ha dado a cada uno vaya creciendo día a día. Lo multipliquemos. Amén. Lo hagamos crecer. En esta noche levanta tu mano al cielo. Amén. Ahí está la mano de Dios tocando tu vida. Ahí está la mano de Dios ministrándote. Yo sé que el Señor te ha hablado. Esta es una noche de compromiso con Dios. Esta es la noche de restauración. Esta es una noche donde a partir de hoy las cosas no van a ser iguales para con tu vida. Amén. En esta hora, Padre Santo, mira, aquí tu pueblo, tu iglesia, Señor, que ha escuchado tu palabra, Dios amado, y ha abierto sus oídos, su mente y su corazón. Una palabra en la cual tú nos demandas, Señor, cambio, nos demandas compromiso, nos demandas santidad, nos demandas obediencia. Señor, tú quieres que tengamos un encuentro genuino contigo para que nuestra vida cambie. ¿Cuánto tiempo, tal vez muchos de los que están aquí presentes, Dios mío, han estado en tu camino, pero todavía no te conocen, no han tenido un encuentro contigo?